Saludos cordiales, bienvenidos a todos ustedes a este canal, Canal 8, canal tinerfeño para todo el archipiélago, un canal pluralista, y bienvenidos al programa de Directo al Objetivo, un programa que, como ustedes saben, son entrevistas a las personalidades de nuestra vida política, de la economía, del arte, de la cultura. En esta ocasión tenemos que darle otra vez la bienvenida, tanto al canal como al programa, a don José Miguel Ruano de León, actual consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias. Don José Miguel, accedió usted a ser entrevistado en este mismo programa, allá por octubre de 2004, cuando era consejero de Educación, Cultura y Deportes, ¿no? Bien. Por aquel entonces el conflicto universitario estaba al rojo vivo. ¿Se halla ahora en vía de solución? Bueno, yo creo que sí. Creo que digamos uno de los últimos actos antes de mi pase a la Consejería de Presidencia y Justicia fue una reunión con la Junta de Personal Docente, con los sindicatos representativos de la Universidad de La Laguna, y quedaron encaminadas las cosas, digamos, con algunos desacuerdos, pero también con acuerdos de cara a que si se producía la mejora retributiva del profesorado universitario a nivel de España, se produciría una revisión de todo el modelo de retribuciones del profesorado canario, que tiene los complementos retributivos que son los que da la comunidad autónoma. En definitiva, un acuerdo, con desacuerdos también, pero que dejaba el asunto para el año 2008. Ahí quedó, y creo que el consejero actual, Isaac Godoy, lo ha retomado, el consejero de Educación actual lo ha retomado, ha tenido algún encuentro, pero realmente todavía no sé cómo culminará ese proceso. Muy bien, antes de dejar de hablar de su anterior departamento, yo sí querría preguntarle qué logros así importantes juzga usted como satisfactorios en ese trabajo que usted pues vino realizando durante 6 años. 6 años, sí. Tener en cuenta que yo tomé el Departamento de Educación, Cultura y Deportes en el año 99, en aquel momento en una situación muy complicada, muy conflictiva, con un déficit declarado de 11.500 millones de pesetas. No había entonces siquiera dinero para afrontar las nóminas de ese año, ya no de los interinos, sino ni siquiera de los funcionarios docentes, por tanto la situación era grave. Evidentemente tuvimos que hacer una ley de crédito extraordinario, plantear unas políticas con un equipo de personas que ha estado conmigo durante todo ese tiempo, la mayoría, y a partir de determinado momento tuvimos condiciones para provocar un acuerdo social importante, que fue el Pacto Social por la Educación en Canarias, un pacto que suscribieron los agentes económicos y sociales de la comunidad, un pacto donde hubo también instituciones, cámaras de comercio, sindicatos, un pacto que ha servido para que a lo largo de estos años podamos tener, digamos, los elementos esenciales de un proyecto social, que es la educación, con independencia de que en un servicio universal como es la educación siempre hay problemas concretos, siempre habrá problemas concretos. Es un servicio que se presta a todos los ciudadanos y ciudadanas, a todos niños y niñas, jóvenes, y por tanto siempre habrá algún problema, pero con carácter general creo que el resultado es que he dejado un departamento en una situación mucho mejor que como yo la tomé. Y fracasos. Bueno, en fin, ese déficit tan enorme era producto, queremos recordar, del agujero aquel que se dijo que había provocado su antecesor, el señor Mendoza, que había dejado la consejería, como dice el tenor, imposible para vos y para mí. Pero bueno, fuera de ese apunte, ¿advierte usted que ha cometido algún error destacado? Que usted diga, bueno, pues he dejado la consejería, se han hecho estas cosas, se han hecho estas otras, pero esto me equivoqué. Supongo que sí. Lo que pasa es que cuando el análisis que hace uno tampoco debe ser, no es un análisis profundo. Cuando terminas una etapa, te lo planteas así: ha sido una etapa importante de mi vida, yo he hecho un gran esfuerzo y conmigo un montón de gente que ha trabajado como equipo en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y quizás lo que me queda es no haber podido culminar ahora todo lo que es el proyecto cultural que se ha iniciado por la viceconsejera de Cultura y Deportes, Dulce Serach, que ha empezado escasamente hace un año,
y algunos otros temas. Evidentemente en el tema universitario me hubiera gustado dejar terminado ya los contratos programas de este periodo. Estábamos ya, digamos, encaminando la situación a la vista de que el tema, digamos, salarial del profesorado estaba también a su vez encaminado, y creo que se daban condiciones para acabar esa parte, y hubiera dicho que con eso y la ley de compensación de las desigualdades en educación, que es un proyecto que sé que ha retomado el actual consejero, pues creo que hubiera, digamos, terminado completamente. ¿Y el Pacto por la Educación, que es una criatura suya, también? Es un pacto y por tanto en el pacto participan muchas personas, pero yo me lo propuse en el año 99 como un objetivo. Ese objetivo fue después un objetivo posible. A él concurrieron muchas personas y muchas organizaciones, y creo que todas las personas y organizaciones que concurrieron tienen lógicamente una cuota de responsabilidad, un protagonismo en la consecución de aquel pacto, que es fundamental para Canarias. Creo que lo más importante es que tengamos claro que la educación es el proyecto de sociedad futura, y alrededor de ese concepto tomemos unos acuerdos básicos para que no tengamos continuamente la educación en un conflicto. Don José Miguel, en los mentideros políticos y también en los periodísticos, pues se ha insistido en que el señor Ruano de León ansiaba dejar el Departamento de Educación, Cultura y Deportes, ha sido una retiración, tanto como regir el de Presidencia y Justicia, ¿no? Eso era así. Bueno, por otra parte hubiese sido o sería un anhelo perfectamente legítimo, es decir, sobre todo después de 6 años de gestión, como usted ha comentado, pero esa ansia la poseía usted. Vamos a ver, después de las elecciones generales de 2004, el pasado año, se abre un proceso importante en toda España, que es el proceso de la reforma de los estatutos de autonomía. Y en aquel momento el presidente del gobierno me encomienda presidir lo que después se conoció como comité de expertos, preparando un texto para llevar al Parlamento. Esa comisión, ese comité se constituyó, yo lo presidí, y ese texto se hizo y se remitió al Parlamento. Por tanto, cumplimos en plazo la encomienda que nos hizo el presidente del gobierno. Yo estuve muy satisfecho con aquel trabajo, y lo hacía desde la Consejería de Educación, a pesar de que teóricamente no existe ninguna relación material con esa función, pero por mi profesión, pues porque soy letrado y por mis conocimientos en el derecho constitucional, el presidente quiso que lo hiciera yo. Eso ha motivado que circularon rumores acerca de mi deseo de abandonar la Consejería de Educación y estar en la Consejería de Presidencia, pero la realidad es que los acontecimientos políticos eran los que eran. En aquel momento había un pacto con el Partido Popular. El Partido Popular, por razones que no es el caso entrar en detalle ahora en este momento, a menos que usted quiera después entrar, pero más tarde. Rompió, digamos, de alguna manera con su comportamiento las posibilidades de pacto. El presidente decidió cesar a las consejeras y consejeros del Partido Popular, y en ese contexto el presidente decidió asimismo que yo fuera consejero de Presidencia y Justicia. Oiga, don José Miguel, ¿y usted se considera ahora hombre político más fortalecido? Se ha comentado que puede ser la mano más derecha, o la más mano derecha, no la mano más derecha, sino la mano más derecha del presidente Dan Martín, o ya usted lo venía siendo, evidentemente con su habitual circunspección, ¿no? Sin ningún tipo de presunción, por aquello de que dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Como usted no carecía de poder, pues evidentemente se ha mantenido siempre en la circunspección. Pero vamos al grano. En este momento está usted, digamos, con más fortaleza política en el gabinete que cuando empezó en 2003. La Consejería de Presidencia y Justicia es, digamos, políticamente una consejería de más apoyo al presidente, de un ámbito horizontal sobre el conjunto de los departamentos, en materia de función pública, en materia de administración general, en relaciones con los cabildos, en relaciones con los ayuntamientos, en la política sobre el juego, en la inspección general de servicios del funcionamiento de toda la administración autonómica, en la propia organización de la justicia, en el apoyo directo al presidente del gobierno en todos los ámbitos donde él quiera establecer ese apoyo, y por tanto esa es la condición. Yo hago ese papel porque es el papel que me asignó el presidente del gobierno. Obviamente
tanto ahora como antes, yo, aparte del respeto, siento pues que le debo al presidente del gobierno, Dan Martín, pues la lealtad necesaria y además también la amistad personal. Por tanto, yo estoy plenamente integrado y satisfecho del papel que el presidente me ha encomendado. Sí, se ha dicho que el presidente, en la conformación del actual gobierno, que por primera vez probablemente ha tenido más libertad, entre otras cosas porque así las circunstancias lo han permitido, de conformar un gabinete más a su gusto, según su voluntad, pero se ha dicho que en la conformación de este Ejecutivo actual, don Adán Martín ha buscado reflejar la representatividad territorial del archipiélago. Esa pauta también se ha cumplido. Primero se ha cumplido esa pauta y se ha cumplido con los nombramientos de los viceconsejeros, directores generales, etcétera. Se ha cumplido, yo diría que ejemplarmente, quizás incluso a veces yendo más allá de lo posible en ocasiones, y lo digo porque se supone que todos los que tenemos responsabilidades públicas en el Gobierno de Canarias, desde el primer consejero hasta el último director general, incluso la propia administración, todos trabajamos para Canarias y por Canarias. En definitiva, si somos de Tenerife, trabajamos también para Lanzarote, para Gran Canaria, para El Hierro, para cualquiera de las islas, y si somos de otra isla, de Gran Canaria, en definitiva todos trabajamos con el objetivo común de Canarias. Pero efectivamente el presidente intentó conformar un gobierno donde estén representadas todas las islas, y hay personas de las islas occidentales en el mismo número que de las islas orientales, y en la conformación después de los segundos niveles, viceconsejeros y directores generales, se ha tratado también de establecer presencia territorial suficiente, siempre partiendo de que la condición primera, la más importante, es la capacidad de las personas. Ahí iba a preguntarles si había prevalecido la idoneidad y la capacidad de las personas sobre ese criterio, digamos, representativo territorial, o había sido al revés. No, yo con toda seguridad... ¿O se han conjugado ambos? Con toda seguridad, el presidente ha hecho casi una actividad de ingeniería política con todos y cada uno de nosotros para que los equipos que formemos sean equipos equilibrados de personas competentes para la función específica que tienen asignada. Y en eso hemos empleado muchísimo tiempo con ese objetivo. Así que yo creo que son tres los principios: el de capacidad como principal, el de la territorialidad para garantizar la representación de personas de todas las islas, y también el de género, para que hubiera mujeres, sobre todo mujeres suficientes, porque en este momento en la actividad pública, en la actividad política, hay menos mujeres que las que debería haber, teniendo en cuenta que la presencia social, la sociedad está compuesta por mitad hombres y mitad mujeres. Y la preparación también de las mujeres a todos los niveles. Yo creo que ese es un hecho, y además lo vamos a ir viendo poco a poco, mucho más. Y le doy un dato, aprovechando que me preguntaba antes por educación y que conozco bien ese dato. En este momento en Canarias están titulando en la secundaria obligatoria, en la ESO, el 78% de las chicas y el 61% de los chicos. Significa que las mujeres están consiguiendo mayores tasas de éxito escolar. Eso va a producir obviamente después resultados en bachillerato y también en la universidad, y lógicamente en el futuro próximo, ya muy próximo, pues las mujeres van a tener mayores papeles en la dirección, en la actividad directiva, tanto en el ámbito político como en el ámbito privado. Bien, pues que así sea. ¿A qué achaca usted el resurgimiento del pleito insular, digamos, sobre unos rescoldos que algunos observadores pues ya situaban en el pretérito? Un pretérito, por cierto, muy estéril para el conjunto de la ciudadanía del archipiélago, ¿no? De todas y cada una de las islas, ¿no? Pues mire, yo lo achaco, si viéramos un denominador común, diría que ese denominador común es el de la ambición de poder. Y si ya establecemos separación dentro de ese concepto amplio, diría dentro de él el resentimiento de algún grupo de personas que antes fueron compañeros de Coalición Canaria y hoy está encabezando Román Rodríguez a través de esa nueva organización, esa fuerza nueva que se llama Nueva Gran Canaria, y a su vez también a la actitud del señor Soria, la reciente actitud del señor Soria. El señor Soria, apeado del poder autonómico, del gobierno, se ha encastillado en su isla de origen y está provocando tensiones absolutamente innecesarias
y falsas en realidad respecto del equilibrio interinsular. Sus posiciones se deben exclusivamente a que hoy está fuera del gobierno del archipiélago y él es realmente la causa de que su partido esté hoy fuera del gobierno del archipiélago. Debe ser muy duro, sobre todo para los miembros del Partido Popular en Tenerife, en La Palma, en El Hierro, en otras islas, el comportamiento que el señor Soria ha tenido y tenerse que callar, porque sí, claro, en definitiva, el caudillaje con el cual ejerce la dirección regional de su partido hace que sea muy difícil que se produzcan contestaciones en el ámbito interno de su partido. En cualquier caso, yo espero que por el bien de Canarias como conjunto, porque en definitiva esto es un único pueblo en un archipiélago con 7 islas, y por tanto espero que se racionalice ese discurso, que se vuelva a la normalidad y que no estemos, echando a pelear a los canarios, porque creo que los canarios lo que tenemos que hacer es unirnos para afrontar los grandes retos que tenemos a nivel de España y a nivel de Europa. Sí, unión y además trabajo y además claridad de horizontes para ese trabajo. Vamos a recordar que don José Miguel Ruano de León, vamos a recordarlo, nació hace 44 años en Las Palmas de Gran Canaria, se halla enraizado familiarmente en Tenerife, es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna, ha desempeñado en el Parlamento pues, las responsabilidades de letrado por oposición, de director de personal, de secretario general de la Cámara. Asimismo fue director de la Oficina de Análisis y Estudios del gabinete del presidente Manuel Hermoso y en el Gobierno, pues hasta ser en 1999 consejero de Educación, Cultura y Deportes, que como comentábamos antes, pues transitó las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías de Política Territorial, Presidencia y Relaciones Institucionales. No sé si omito algún cometido. Pues quizás de los importantes. Que he sido profesor asociado también. de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna, que tengo mi contrato ahí en suspenso también. Que es un ámbito importante, más que nada por lo que me gusta, el Derecho Constitucional. Sin duda, y también tiene pendiente la tesis doctoral. Bien, ahora, pero todo se andará. Ahí se quedó a medio eso. ¿Sí? Se quedó a medio. Quedó a medio, bien. Ahora forma parte de un gobierno. Recuerdo todos estos datos, porque igual que antes él comentaba, y volveremos sobre eso un poquito más tarde, el Estatuto de Autonomía, la Comisión de Expertos, ahora lo traigo, o si se me permite, lo traigo a colación, pues porque ahora él, que conoce las interioridades del Parlamento, el que conoce las interioridades de un gobierno, forma parte de un ejecutivo en solitario y en minoría, que son dos realidades que están ahí. Vamos a ver, yo le pediría a usted, don José Miguel, si nos analizase primero los inconvenientes y después las ventajas que usted aprecia con esa experiencia que hemos descrito. A esa situación, digamos, de alguna manera llamada de debilidad institucional, ¿no? Debilidad institucional según resalta el PP. Pero bueno, de alguna manera de falta de fortaleza objetiva, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero, como es el PP quien lo resalta, lo primero que hay que decir es mejor solos que mal acompañados, y creo que eso es en este momento la realidad en el ámbito del archipiélago. No estoy hablando de otras instituciones, estoy hablando solo del Gobierno de Canarias, de acuerdo con la realidad que teníamos hasta hace escasamente un mes. ¿Cómo aguantaron ustedes tanto? Porque mire, por responsabilidad, creo que el presidente del gobierno es una persona paciente, trabajadora, muy entregada a la vida por Canarias, porque yo creo que prácticamente siempre le censuro que no tiene vida privada, que está absolutamente dedicado a la vida pública, y él hizo múltiples intentos para conseguir conciliar nuestra presencia política, la de Coalición Canaria, de los miembros del gobierno que somos de Coalición Canaria, con los que lo eran del Partido Popular. Hizo esfuerzos para acordar con el presidente regional del Partido Popular, José Manuel Soria, el cumplimiento de los acuerdos suscritos, a pesar de que el Partido Popular ya no tenía el gobierno de España y a pesar de que el acuerdo político que teníamos suscrito en el año 2003 tenía gran parte de asuntos que tenían que cumplirse en el ámbito del gobierno de España. Por tanto, se intentó
Se intentó alcanzar, mantener aquellos acuerdos y era más o menos posible siempre y cuando el Partido Popular tuviera una actitud de colaboración y dejara que las relaciones bilaterales entre Canarias y el Estado, entre Canarias y España, entre Canarias y el Gobierno de Madrid las llevara el presidente del Gobierno y los consejeros de Coalición Canaria, pero su empeño fue el mantener una postura de confrontación dura a ese nivel, sin ninguna razón, con independencia de cuáles fueran los resultados, y aquí esto es fundamental. O sea, estamos en el gobierno y cuando tenemos que pelear o batallar con el gobierno de Madrid, estamos haciéndolo para conseguir cosas para Canarias, no para seguir la política del partido como él pretende que se establece en el ámbito nacional español. Por tanto, su política no era la política que nosotros creíamos la adecuada para Canarias. Y el nivel de tensión llegó a tal punto que empezó a establecer exigencias como si fuera el propietario de una sociedad compartida al 50%. Y ese nivel de tensión llegó a nivel ya que resultaba irrespetuoso para lo que son las competencias de un presidente de gobierno, y empezó incluso a tensar la relación política, primero advirtiendo o pidiéndole al presidente del gobierno que cesara a 2 de los consejeros de Coalición Canaria por un asunto urbanístico de la ciudad de Las Palmas que es muy importante que se impulse, que es la Gran Marina de la zona portuaria de la ciudad de Las Palmas. Es un gran proyecto urbanístico, pero que precisa del acuerdo con la Unión Europea y con el Estado. Se enfrentó a un expediente en la Unión Europea, se enfrentó a un expediente ante el Estado, se enfrentó a un dictamen negativo del Consejo de Estado y quiso que aún así siguiéramos nosotros en esa política. Llegó un momento en donde esto se hizo imposible y por tanto la ruptura era imprescindible. Sí, ruptura que usted había anticipado unos meses antes, pero o crisis que usted había anunciado unos meses antes, pero que se fue retrasando un poquito. Yo hablaba de crisis con carácter general, sí, porque sí que pensé y pensaba en aquel momento que el presidente estaba ya en línea de replantear la situación con carácter global, ya fuera pues encaminándola hacia un acuerdo con el Partido Socialista o ya fuera estableciendo unas nuevas condiciones del acuerdo que entonces teníamos con el Partido Popular. La situación es que en este momento gobernamos en minoría, es difícil gobernar en minoría. Bueno, esto es lo que le iba a decir. Vamos a volver por la pregunta anterior mía. Inconvenientes primero y después ventajas de esa situación. Los inconvenientes es que básicamente es que no se cuenta con 31 votos en el Parlamento de Canarias, que son los necesarios para ganar todas las votaciones. 31 sobre 60 es la mayoría absoluta. Y las ventajas es que ahora gana dinamismo el Parlamento, es decir, hay que acordar todos y cada uno de los asuntos en el ámbito parlamentario puntualmente. Eso significa un trabajo diario, que en este momento pues hemos alcanzado un acuerdo, digamos, de responsabilidad con el Partido Socialista, en el cual pues el Partido Socialista se compromete a que algunos asuntos, no todos los asuntos, pero algunos asuntos vitales para el futuro de Canarias en los 2 próximos años, van a ser apoyados por el Partido Socialista siempre y cuando alcancemos acuerdos puntuales con ellos. Acuerdos puntuales, es sí. Un esfuerzo. Ese pacto con el Partido Socialista PSOE, verbal, no escrito, se va a traducir, ¿usted cree que se puede traducir mediante ese diálogo, mediante esa conjunción de criterios, se va a traducir en realizaciones concretas? Yo estoy convencido de que sí. Yo estoy convencido de que vamos a definir un conjunto ya hemos tenido una reunión y en esa reunión pues hemos definido un conjunto de asuntos, la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, la modificación del sistema electoral del archipiélago. Hemos hablado también de un programa legislativo, vamos a convenir un conjunto de leyes a las cuales le vamos a dar un impulso colegiado. Hemos hablado también de la necesidad de impulsar la difícil situación que en este momento tenemos en la Unión Europea, en un marco en donde también hay problemas en el conjunto de Europa. No es un tema solo de Canarias, pero obviamente nos afecta las decisiones que finalmente se puedan adoptar en el ámbito de la Unión Europea. Hemos adoptado también acuerdos respecto del método de relaciones sobre todos y cada uno de los asuntos. Por ejemplo, en materia educativa se va a constituir una subcomisión para estudiar la reforma del Estado y la reforma canaria, la ley canaria, y se va a intentar que los acuerdos que se alcancen en ese ámbito impulsen la educación en el archipiélago y mejoren las tasas que en este momento se conocen como de fracaso escolar.
creo que son acuerdos que van a notarse, que el ciudadano va a notar que el estilo de esta nueva etapa va a ser un estilo distinto, que va a producir, siempre va a tener las dificultades de una minoría parlamentaria, pero con la voluntad colectiva, al menos de Coalición Canaria y del Partido Socialista en Canarias, de que podamos alcanzar acuerdos, aun cuando lógicamente somos dos organizaciones distintas y mantendremos diferencias en muchos temas. Por supuesto, las tienen programáticas y las tienen de Dios a índole. Antes de continuar con esa relación, y ya que ha citado el fracaso escolar, usted que es buen conocedor de la materia educativa, a pesar del inmenso esfuerzo inversor que la comunidad autónoma ha realizado durante los últimos años en materia educativa, así a grandes rasgos, ¿a qué achaca usted ese fracaso escolar? Las causas, las raíces. Las causas son causas sociales. El fracaso escolar, si usted ve la evolución, eso se hizo un diagnóstico a principios de este año que se presentó en el Parlamento de Canarias, y si ve la evolución de como cuando recibió Canarias las transferencias en el año 83 hasta ahora, la mejoría es notoria, y si lo examina solo los 10 últimos años, desde el año aproximadamente un poquito más, del año 93 aproximadamente, se ve una evolución en positivo muy notoria de las tasas de chicos que titulan, que mejoran, y de las que se llaman tasas de idoneidad, es decir, la edad que un chico tiene en relación con el curso en el que está estudiando. Y todo eso ha mejorado. Aún así, estamos dentro del grupo de comunidades, digamos, con peores tasas de titulación, y para eso hace falta ahora un esfuerzo adicional de compensación de las desigualdades, ese esfuerzo de un proyecto de ley de compensación de las desigualdades en educación que se estaba trabajando desde la consejería cuando yo era el consejero. Ahí todavía están los responsables del centro directivo allí, la comisionada para la reforma educativa, Isabel de Luis, que ha tenido un papel importante, María Isabel Bretón, que era asesora mía en aquel momento. También la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa ha trabajado fuertemente en este proyecto, y en este momento sé que el consejero Isaac Godoy tiene como propósito impulsar ese proyecto y negociarlo con el Partido Socialista. El señor Godoy es persona, digamos, pues muy, ¿cómo diría yo?, que conecta mucho con usted. Yo tengo una buena relación con Isaac Godoy, el nuevo consejero, porque era una persona de mi equipo. Isaac Godoy era director territorial de educación en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, era director territorial allí, y por tanto ha sido una persona que en los 2 últimos años ha tenido una estrecha relación conmigo. Bien, al hilo de las declaraciones recientes, yo le iba a preguntar, volvemos a las relaciones del pacto no escrito, del pacto no pactado, pero sí de los acuerdos habidos entre Coalición Canaria y el Partido Socialista. ¿Se incorporarán los socialistas a las consejerías, tal cual ha asegurado don José Manuel Soria, de un modo, bueno, yo no diría impertinente, porque en política casi nunca hay nada impertinente, ¿no? Pero a veces desquiciado, pero impertinente no. No entrarán bajo ningún concepto, como también ha afirmado don Jerónimo Saavedra, presidente del Partido Socialista Canaria-PSOE. 2 declaraciones recientes en un sentido y en otro. Yo creo más en las últimas, porque justamente la decisión de entrar en el gobierno obviamente sería de 2 partes, de Coalición Canaria por una parte y del Partido Socialista por la otra. Si es el propio Partido Socialista el que dice ya de entrada que no va a ser así, pues parece claro que no va a ser así. Yo creo que no, que estamos administrando los 2 últimos años de una legislatura, que tenemos un conjunto de acuerdos que son de responsabilidad para impulsar Canarias hacia adelante, para impulsar la reforma estatutaria, como dije antes, para ver las relaciones de la Unión Europea. Y creo que el Partido Socialista también quiere a su vez tener las manos libres también para hacer sus propias propuestas, hacer oposición en los asuntos donde no tiene acuerdo con el gobierno, y por tanto creo que la relación va a ser esa y no va a ser la de entrada en el gobierno. Bien, usted, el gobierno al que pertenece, son conscientes del guirigay o caos administrativo que sufre el archipiélago, ¿no? En su caso, además, pues posee la experiencia de haber sido secretario general técnico, ya lo decíamos antes, de la Consejería de Administración Territorial. Y por otra parte, en cuanto usted tomó posesión, se reunía con la Federación Canaria de Municipios, con la FECAN, y también con la Federación Canaria de Islas, con la FECAI.
Y parece ser que usted y unos y otros pues confluían en el inicio de una nueva etapa en las relaciones interadministrativas, ¿no? Sí, yo creo. ¿Con qué orientaciones, no? Y bajo qué criterios exactos? Bueno, bajo un criterio importante, que es intentar alcanzar un pacto por la organización territorial en Canarias que nos permita hacer una ley, una nueva ley, que se llama de cabildos, pero realmente no solo trata cabildos, sino también trata cabildos y también trata ayuntamientos. Entonces se trata de construir una pirámide en la cual gobierno y parlamento sean dos instituciones fuertes y a su vez las islas, a través de los cabildos, sean fuertes en el conjunto del archipiélago. Eso permitiría hablar de una estructura federal, es decir, de un conjunto de asuntos comunes a las 7 islas, que son los que dirige el gobierno y se debaten en el Parlamento, y un conjunto de competencias que se debaten en el ámbito insular en cada cabildo. Pero es importante también que hagamos lo que no se ha hecho en estos años, que es pasar del nivel, en ocasiones, del cabildo hacia los ayuntamientos. El ayuntamiento es la administración más próxima al ciudadano. El ayuntamiento es allí donde el ciudadano se dirige en primer lugar cuando tiene un problema y hay que articular debidamente el sistema de distribución de competencias para hablar después del sistema de financiación. Porque en estos momentos hay muchos debates, que si a la FECAN se le debe tal dinero, que si a los cabildos pretenden concurrir a los recursos derivados del ITE, si finalmente el Estado devuelve a Canarias los dineros que está reteniendo por el ITE, por impuesto de tráfico de empresas, que es un impuesto que existió antes del actual IJIC y el Estado nos retiene una cantidad de lo que corresponde a la financiación autonómica. En definitiva, para todos los ciudadanos se trata de articular un sistema donde sepamos qué le corresponde al gobierno, qué le corresponde a los cabildos, qué le corresponde a los ayuntamientos y después los dineros que tiene cada uno para ejercer esas competencias. Y en ese sentido vamos a hacer un esfuerzo de un pacto por la organización territorial. Creo que hay buena disposición, sin duda alguna, en la reunión que tuvimos con la FECAM, así lo apreciamos, y también hemos hablado en una reciente reunión del presidente del gobierno con la FECA y la Federación de Cabildos de articular ese acuerdo. Es verdad que se está produciendo primero esa demanda de dinero antes de lo otro, y yo creo que hay que ser capaces de ordenar el panorama y estoy convencido que si lo hacemos bien alcanzaremos un acuerdo en el ámbito municipal e insular y también podemos con eso contar con un acuerdo con el Partido Socialista. Eso es lo que le iba a preguntar, que en eso va a ser esencial el que haya un consenso con el Partido Socialista e incluso en la medida de lo posible con el Partido Popular, ¿no? Efectivamente, yo espero que también el Partido Popular, pero especialmente en este asunto el Partido Socialista tiene lo que tiene Coalición Canaria y es una estructura territorial muy sólida. Coalición Canaria está presente en 4 cabildos, tiene muchísimos ayuntamientos de Canarias, gobierna muchísimos ayuntamientos y también está en este momento en el gobierno de Canarias. El Partido Socialista también es un partido con mucha implantación municipal en todas las islas, en Tenerife después de Coalición Canaria, y evidentemente cuando hablamos de una estructura territorial sería bueno, sería positivo que también el Partido Popular contribuyera a este modelo, porque estamos hablando de un modelo que debe durar muchos años y por tanto si se produce un acuerdo del más amplio alcance, muchísimo mejor. De alguna manera sería clarificar de una vez por todas las competencias de las distintas administraciones y la parte económica, la parte de la lata de gofio que le corresponde a cada administración, porque claro, se quejan y con razón los ayuntamientos de que en ocasiones han tenido que asumir competencias que no les correspondían y por supuesto financiarlas. Incluso se habla de una deuda histórica planteada ya no solo en la Federación Canaria de Municipios, sino en la propia Federación Española, ¿no? Sí. Con el alcalde de La Coruña, su presidente al frente, ¿no? Ahí ha habido todo ¿por qué? Porque el ciudadano pues acude, la ciudadanía acude a su ayuntamiento para determinados servicios, sobre todo de tipo social, que el ayuntamiento tiene que dispensar sin corresponderle. Sí. Y entonces esa clarificación definitiva, que en el caso de Canarias yo no sé por qué, pero parece que se ha enquistado no en que las transferencias o la descentralización, por decirlo de alguna manera, no ha ido en cascada, digamos, es que hay... hasta el final, quizá por personalismos, quizá por detentar justamente la latida de gofio y administrarla de una manera más
personalista, más partidista. Puede ser que eso exista también en ocasiones, pero también es que en Canarias existe un elemento objetivo diferente al de la península, que es importante. En las penínsulas las diputaciones provinciales no tienen el papel que tienen en Canarias los cabildos insulares. Los cabildos son instituciones con cierto arraigo histórico y además pues con un nivel de financiación y de competencias muy importante. ¿Qué nos ha faltado? Pues quizás la capacidad para establecer un modelo piramidal, como dije antes, donde los ayuntamientos sean realmente la base. Y en ese sentido se ha completado el proceso de transferencias del gobierno a los cabildos insulares. Puede ser que exista algún fleco que podamos arreglar en este momento y falta hacer algunas cosas en relación con los ayuntamientos en este momento. Este es un asunto que yo he estudiado a nivel teórico durante muchos años y ahora tengo la posibilidad de impulsarlo en el ámbito práctico de la Consejería de Presidencia y voy a hacer todos los esfuerzos para hacerlo posible. En los 2 años, no se olvide, en 2 años, digo de momento. En 2 años. Tampoco estoy diciendo que pasados los 2 años se acabó. Pero evidentemente pasados 2 años tenemos unas elecciones, ya será lo que los ciudadanos decidan, pero sí, efectivamente, el proyecto es un proyecto a 2 años y yo creo que va a ser posible que lo articulemos en estos 2 años. Bien, el departamento que rige también abarca la justicia y dentro de la justicia vamos a ir viendo si a usted le parece bien determinadas facetas, ¿no? De entrada, al hilo de la actualidad, pues si me lo permite, le preguntaría si la Consejería de Presidencia y Justicia va a asumir la atención a los menores con medidas judiciales o por lo menos compartirlas con las de Empleo y Asuntos Sociales. Hay un planteamiento en este asunto muy importante que debemos trasladar a los ciudadanos. Cuando hablamos de los menores, los ciudadanos deben saber que una cosa es el tratamiento a los menores que están en acogida por los cabildos insulares, dependientes a su vez de la Dirección General de Protección del Menor y la Familia, es decir, de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, de aquellos menores que han cometido algún delito, que han infringido por tanto el Código Penal y están sometidos a medidas judiciales. Ambos grupos en este momento están bajo la dirección de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales. Muchas veces el ciudadano confunde unas cosas con las otras, la información a veces que llega al ciudadano es muy confusa y por tanto mezcla lo que son centros de retención de menores sometidos a medidas judiciales con menores que están en acogida, que no han cometido delito alguno, que tienen la desgracia de estar en acogida porque su familia han padecido malos tratos o porque están en familias desestructuradas donde han tenido muchísimos problemas, y lo que hay que hacer es tratar de evitar que ese conjunto de menores que están en acogida pasen al otro grupo, pasen al grupo de los que han infringido el Código Penal. Nuestra propuesta en este momento es establecer una política nueva de menores sometidos a medidas judiciales. La consejera Marisa Zamora, la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, ha tomado este asunto prácticamente desde el primer día, lamentablemente por la desgracia del fallecimiento de una chica en Valle Tavares, y a partir de ese momento las cosas han empezado a mejorar, porque realmente tenemos que profesionalizar la función de atención a este conjunto de menores, que son menores con muchas complicaciones, menores, insisto, que han cometido algún delito. Tenemos que propiciar una justicia juvenil especial y por tanto el planteamiento que en este momento maneja el Gobierno es la posibilidad de que a medio plazo, no sería en este año 2005, a medio plazo, lo que se refiere a los menores sometidos a medidas judiciales pase a la Consejería de Justicia, es decir, con una específica organización de justicia juvenil, con profesionales dedicados de forma exclusiva y preparados para atender a este conjunto de menores, que mantengamos además la relación directa con los juzgados de menores y con los fiscales de menores desde la Consejería de Justicia, y el otro conjunto de menores, el grupo de menores que están en acogida por los cabildos y de los cuales la Dirección General del Menor ejerce funciones muy importantes, siga bajo la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales. Bien, esa es desde luego un nuevo enfoque que, por otra parte, en algunas comunidades autónomas, yo creo recordar que en Cataluña concretamente me parece que las cosas van por ahí, más o menos. Cataluña fue la primera comunidad que empezó con este modelo directamente cuando se aprueba la Ley Orgánica de Responsabilidad del Menor en el año 2000, pues hay una moratoria de 1 año para que las comunidades hicieran
la adaptación. Lo que se llama la vacatio legis es una moratoria de un año en el cual las comunidades tenían que tomar decisiones. En Cataluña ya tenían transferencias en instituciones penitenciarias. La comunidad catalana es competente respecto a las cárceles que hay en su territorio. ¿Y qué hace? Pues establecer una política penitenciaria para los menores, una política específica porque ya tenía competencia, ya tenía profesionales de instituciones penitenciarias. Muy profesionalizada, eso es lo que le iba a comentar. Efectivamente. Muy profesionalizada. Ese es el modelo catalán y en esa misma dirección han caminado recientemente, hace escasamente un año, tanto la Comunidad de Madrid, que ha creado una agencia, un organismo autónomo específico para esto, como la Comunidad de Andalucía. ¿Existen, don José Miguel, dificultades en la transferencia, en algunas de las transferencias pendientes del Ministerio de Justicia a nuestra comunidad autónoma? Primero, ¿qué materias todavía quedan pendientes de transferir? Existen muchas dificultades, especialmente por dos razones. Una, porque yo creo que fue una transferencia mal dotada, una transferencia que no tuvo en cuenta los crecimientos poblacionales en Canarias y hay que ver hoy, compare usted los juzgados, por ejemplo, cuando eran antes solo en Granadilla y ahora mismo están la importancia de los juzgados de Arona y la de gran demanda y la situación difícil, por ejemplo, que tienen hoy los juzgados de Arona. Hay que dedicar una especial atención a ese punto. Y como esa transferencia vino así, pues digamos que hemos estado cubriendo, poniendo algunos parches y intentando mejorar, pero todavía no de forma suficiente la justicia durante estos años. Y por otra parte hay un problema legal. Creo que en este momento la Ley Orgánica del Poder Judicial establece un conjunto de decisiones en favor del Ministerio de Justicia de gestión judicial, que es muy difícil que sea compatible con que después seamos las comunidades autónomas las que tenemos que aportar los recursos para poner en marcha los juzgados. El ciudadano tiene que saber que los jueces y magistrados los nombra el Consejo General del Poder Judicial en Madrid, que los secretarios judiciales los nombra el Ministerio de Justicia y a su vez a los fiscales también el Ministerio de Justicia, y que es la Comunidad Canaria la que dota tanto de instalaciones como de personal, oficiales, auxiliares y agentes a un juzgado. Y a su vez es la que financia los peritajes, en definitiva, un sistema muy complicado en el cual el ministro, por ejemplo, decide cuándo se pone en marcha un juzgado, decide la fecha. Y eso, desde luego, son temas que a nivel legal en toda España hay que intentar mejorar, hay que intentar modificar. ¿Y habrá predisposición por parte del titular de Justicia, profesor López Aguilar? Yo no sé si la disposición... ¿Ya la ha sondeado o todavía? Todavía tenemos un encuentro próximo, todavía no he planteado este asunto y evidentemente es un asunto de conferencia sectorial, este es un asunto de reunión de todos los consejeros que en este momento tienen competencias en materia de justicia. No todas las comunidades autónomas tienen competencias en materia de justicia. Las que tenemos competencias en materia de justicia las compartimos de esta manera que he explicado. Y de una manera muy rara. De una manera que... muy irracional. Que produce problemas, Al final, el ciudadano lo que quiere es que le presten bien el servicio. Y como ciudadano lo que quiere es eso, yo creo que lo que habría que intentar es mantener, lógicamente, la dependencia del Ministerio Fiscal, del Ministerio de Justicia y mantener la dependencia de magistrados y jueces del Consejo General del Poder Judicial, pero todo lo que se refiere a gestión judicial, debería ser competencia de las comunidades autónomas. La situación que hay actualmente entre el Partido Socialista Canario, PSOE, Coalición Canaria, el hecho de que el titular de Justicia, el profesor López Aguilar, sea gran canario, todas estas circunstancias a usted le van a influir en los planteamientos rigurosos que piensa o digamos que le van a influir en el sentido de plegarse a lo que diga la Administración Central o va a defender sus posiciones con independencia de las conveniencias o tratará de conjugar diplomáticamente? Bueno, yo creo que en primer lugar eso es muy importante, quizás como pregunta porque define qué posición tiene uno en el gobierno. Yo soy miembro de Coalición Canaria, soy por tanto un nacionalista canario y creo en eso, que parto de la idea de que no estoy bajo la dependencia de ningún partido estatal, estoy libremente en un partido que no tiene obediencias estatales y por tanto estoy aquí para defender los intereses de Canarias. Cuando sean conciliables los intereses de Canarias con las propuestas ministeriales, vamos a estar de acuerdo. Cuando no sean conciliables los intereses de Canarias con las propuestas ministeriales, vamos a estar en desacuerdo. Clarísimo, está clarísimo. Policía Autonómica.
que es también pues, una de las, digamos, promesas electorales de Coalición Canaria en la última campaña electoral, en las últimas elecciones. ¿Cómo hay prisas, no hay prisas? ¿Bajo qué circunstancias y criterios piensa usted en que puede establecerse la policía autonómica o no corre prisa? Yo creo que hay prisa por mejorar la seguridad. Y esto es importante para los ciudadanos. Que vean que el concepto de seguridad, además de estar seguros, es sentirse seguros, tener percepción de que estamos en nuestras calles, en nuestros pueblos, y podemos movernos libremente y podemos garantizar los derechos y libertades individuales de cada uno. Y en ese sentido, cuando hablamos de policía canaria, de policía autonómica canaria, estamos hablando de establecer un mejor modelo de organización policial, que contará con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, con la Policía Nacional y la Guardia Civil, con una policía propia del archipiélago, propia de la Comunidad Canaria, y con las policías locales de cada municipio. Esto es un modelo que existe en otros países, que existe ahora en otras comunidades autónomas, como puede ser Cataluña o puede ser el País Vasco, y que creo que en Canarias, especialmente con los problemas singulares que tenemos por la gran afluencia turística, la necesidad de garantizar y darle seguridad también a los turistas, la importancia de la inmigración como fenómeno, la velocidad acelerada del crecimiento poblacional exige también mejor dotación de medios policiales. El Estado no está cumpliendo suficientemente esta función. Pero ha habido mejoría en los cumplimientos, digo, los últimos meses. Nunca sabe uno, ¿o no se aprecia usted? Nunca sabe uno si esa mejoría es transitoria, porque lo que se nos presentan periódicamente nuevos policías y guardias civiles que vienen a Canarias, la mayor parte de ellos suelen ser policías y guardias civiles en práctica, que cuando acaben sus prácticas suelen regresar al territorio peninsular. Y además, en este momento la situación es que no son muchos los que acaban arraigándose en Canarias, son muchos policías y guardias civiles lo que desean es volver a la península para estar más próximos a sus domicilios. Y por tanto yo creo que establecer una policía específica que sea compatible con ese modelo va a garantizar el arraigo, que la gente, que sean policías canarios y que en definitiva esa estructura intermedia proporcione más seguridad a los ciudadanos y ciudadanas de las islas. Sí, el sistema de llegada de alguna manera, y salvando por supuesto todo el respeto debido y posible, estamos asistiendo más bien, digo, en las presentaciones de nuevos efectivos policiales a una especie de desfile de modelos, desfile de modelos de que en un momento determinado se da la cifra de que llegan tantos o cuantos, pero después no se dan las cifras de los que regresan, claro. Con lo cual estamos en las mismas. Sabemos que en este momento el gobierno del Estado tiene un plan de seguridad que llama Plan de Seguridad Integral para Canarias. Nosotros no hemos sido parte, no conocemos todavía el plan, vamos a intentar conocerlo. Y cuando hablemos de ese plan de seguridad integral que el Estado nos presenta, vamos a ver realmente cuál es el número de efectivos, cómo están cubiertos las plantillas, realmente hasta qué nivel. Y evidentemente hay cosas que son, hay situaciones que hay que todavía mejorar mucho. Básicamente en Policía Nacional el déficit es muy notorio en algunas ciudades de las islas y lógicamente esa situación tiene que cambiar o acordar un modelo complementario de la Policía Canaria que puede, digamos, ya concluir, dar cierre a esa presencia policial a nivel del Estado, la presencia de la Policía Canaria y la presencia de las policías locales. Sí, ese déficit policial, especialmente en Tenerife. Dicho sea de paso. Vamos a ver, yo quería plantearle a usted, y no cabría, cuando usted habla de continuación, por supuesto, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por un lado, de la creación de la policía autonómica y de, por supuesto, la continuidad de las policías locales. ¿No cabría, de algún modo, crear esa llamada policía autonómica a partir de las policías locales o mediante la coordinación de las policías locales? Lo digo para evitar pues lo que pasa con las administraciones ahora, para evitar distintas... La coordinación de las policías locales es una función que corresponde a esta consejería, la Consejería de Presidencia
y Justicia y vamos a ser efectivos en esa coordinación. Y estoy convencido que si somos capaces de ponernos de acuerdo con el Partido Socialista en Canarias para que la ley de Policía Autonómica Canaria sea una realidad, si el Partido Socialista Canario, que sabe que hay reticencias del Ministerio del Interior, es capaz de acordar con nosotros ese proyecto de ley, si somos capaces de impulsarlo en el archipiélago, estoy convencido que las policías locales van a tener un papel importante también en la conformación de ese cuerpo de Policía Autonómica Canaria. No exclusivamente de policías locales, pero evidentemente con un papel muy importante para las policías locales. Sí, estamos hablando de seguridad. Hablemos de emergencias. ¿Qué líneas de actuación va a propugnar desde la Consejería? Pues yo creo que este es un servicio que a veces es poco conocido. El ciudadano sabe que cuando hay una emergencia tiene que marcar 112 y que en esa emergencia lo van a atender cualquiera que sea su naturaleza, ya sea sanitaria, ya sea porque ha habido un accidente de tráfico, ya sea porque hay un incendio. Y ese servicio es un servicio que se presta desde el ámbito de mi departamento, de la Dirección General de Seguridad y Emergencia, y con la colaboración de todas las instituciones públicas, específicamente Guardia Civil, Policía Nacional, policías locales, bomberos. Y ese sistema tiene que proyectarse con carácter general, que el ciudadano identifique como un servicio que se está prestando ahora desde la Comunidad Canaria y a su vez intentar establecer algunos planes que son importantes para el futuro, desde planes por riesgos sísmicos, planes por riesgos vulcanológicos, en definitiva, planes de emergencia que hay que tener, porque lo deseable es que nunca ocurra nada, pero que obviamente puede ocurrir y el sistema tiene que estar preparado para los grandes, sobre todo para los grandes momentos de emergencia. En Tenerife vivimos hace ya unos años, específicamente en Santa Cruz, el tema de las lluvias torrenciales, aquellas que se llamaron riadas, pero que fueron especialmente graves en la ciudad, que produjeron, creo recordar, 8 muertos y muchos daños materiales. Y frente a ese tipo de acontecimientos hay que tener siempre una planificación muy clara, con un sistema de emergencias, con un protocolo muy bien establecido de qué tiene que hacer cada cual en esa emergencia o en otra emergencia, cualquiera que ésta sea. Y esta es fundamental porque lo que se tiene que garantizar es la coordinación de todos los efectivos que intervienen en un supuesto. En ese campo tenemos que seguir avanzando. Bien, Estatuto de Autonomía. El pasado día 21, el portavoz socialista del Parlamento, señor Hernández Espínola, decía que en 15 días, por lo tanto estamos en periodo hábil, decidiría su partido si se reincorporaba o no a los trabajos de la ponencia para la reforma del Estatuto. Todos sabemos, usted lo comentó antes de pasar, que el escollo fundamental por el cual abandona la ponencia el Partido Socialista era, o al menos así lo ha explicado, era el sistema electoral. Quiere decir que Coalición Canaria en este punto del sistema electoral va a flexibilizar su postura anterior o va a reconsiderar los criterios que mantenía. Después le preguntaré por la oportunidad o no de la rapidez que ha impulsado el presidente a esta reforma del Estatuto, pero primero vamos con este escollo inicial que hace abandonar al Partido Socialista que estuvo en la comisión de expertos presidida por usted, por encargo del presidente, y que después abandona la ponencia del Parlamento con el argumento, pues bastante, explicado por parte del Partido Socialista sobre el sistema electoral. Quiere decir que Coalición Canaria, para que regrese el Partido Socialista, ¿va a reconsiderar el sistema electoral? Yo nunca estuve de acuerdo con la posición del Partido Socialista de retirarse de la ponencia de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, porque creo que son dos temas distintos desde el punto de vista de la entidad. Creo que cuando hablamos del Estatuto de Autonomía de Canarias, nuestra gente tiene que saber que hablamos de la norma del autogobierno de Canarias, hablamos de las instituciones públicas, que hablamos de las competencias sobre el mar, de la capacidad que tengamos sobre los aeropuertos, sobre los puertos, de tantas cosas. Estamos hablando de la Constitución canaria. Efectivamente. Entonces, hablamos de algo que hemos de conseguir no solo nosotros, sino que hemos de conseguirlo ante el gobierno del Estado, en concreto, específicamente en las Cortes Generales, en Madrid. Y por tanto, no hablamos de algo que tengamos que decidir solo nosotros.
El proceso se inició en la Comunidad de Cataluña, el proceso ha seguido en otras comunidades. El presidente Adán Martín desde el año pasado dijo: no podemos perder el paso en este asunto. Canarias tiene necesidades especiales para demandar un estatuto específico para el archipiélago, y en ese sentido el presidente promovió la reforma del estatuto. El Partido Socialista se fue de la ponencia con un asunto, digamos, que es más doméstico, que es más de las islas, es más ponernos de acuerdo en el sistema electoral, en el sistema de elecciones al Parlamento de Canarias. En este momento hay 60 escaños, la isla de Tenerife elige 15, la isla de Gran Canaria 15, La Palma elige 8, Gomera 4, Hierro 3 y Lanzarote 8 y Fuerteventura 7. Eso es lo que se llama la triple paridad. Y hay una serie de barreras electorales, etc. Esto es lo que quiere modificar el Partido Socialista. Nosotros ahora hemos dicho, de acuerdo con hablar de la modificación del sistema electoral del archipiélago. Ya lo dijimos hace un par de meses, ya el presidente, incluso antes de esta situación, poco después, en el mes de abril, poco después del debate de la nacionalidad, el presidente dijo que Coalición Canaria y el gobierno estaban en disposición de hablar de la modificación del sistema electoral. En este momento ese es un compromiso más firme que, como usted ha señalado, el pasado día 21 se vio en la comisión de coordinación entre el Partido Socialista y el Gobierno y Coalición Canaria, y yo espero, por tanto, que el Partido Socialista recupere pronto o vuelva pronto a la ponencia parlamentaria, porque su contribución al impulso de la reforma del Estatuto es importante para que después el texto que salga de Canarias pueda ser un texto que se apruebe en el ámbito de las Cortes Generales. Sí, pero evidentemente usted reconoce y admite que el sistema electoral es clave para la gobernabilidad del archipiélago. Es fundamental, es uno de los ejes fundamentales de la gobernabilidad de esta comunidad autónoma, y el cómo estén representados o no las islas, en qué número de diputados, etcétera, etcétera, evidentemente es básico, ¿no? Ustedes ya han dicho que van a hablar sobre eso, pero claro, también en otra época Coalición Canaria prometió a la agrupación de redes independientes que iba a haber cambio en el sistema electoral y después no lo hubo. Bueno, yo creo que eso fue más un compromiso que asumió en aquel momento presidente Román Rodríguez. Yo creo que sobre el sistema electoral lo primero que hay que decir es que es un sistema electoral que ha funcionado razonablemente bien durante más de 20 años. Estamos hablando de un sistema que ha conseguido mucho equilibrio entre las islas. Ahora usted puede vivir en cualquier isla periférica, en cualquier isla no capitalina, y sabe que hay calidad de vida, que hay servicios educativos, que hay servicios sanitarios, que hay más equilibrio que antes de que existiera la autonomía. Y esto es muy importante, porque antes, digamos, el modelo, antes de que existiera Canarias como comunidad autónoma, existían las provincias, y es verdad que Las Palmas de Gran Canaria frente a Lanzarote y Fuerteventura ejercía una política muy centralista, y también la ejercía Santa Cruz de Tenerife para La Palma, La Gomera y El Hierro. La situación de la comunidad con su estructura ha conseguido romper, con su estructura y con su sistema electoral ha conseguido romper esa situación. Hoy las islas son en general territorios equilibrados que mantienen el principio de solidaridad como seña, y por tanto hay que conseguir que la reforma electoral que se haga ahora siga manteniendo los principios de solidaridad en el archipiélago, solidaridad y equilibrio entre los territorios. Es fundamental que tengamos también en cuenta que la población canaria ha subido desde el año 82 hasta la fecha aproximadamente en 500.000 personas, que la mayor parte de esa población que ha crecido está situada hoy en Tenerife y en Gran Canaria, y que hay que producir cambios que articulen esas islas nuestras, que fíjense, tenemos 1.600.000 habitantes, algo más, en las islas de Tenerife y Gran Canaria, y 400.000 aproximadamente, algo menos, en el resto de las islas, en las 5 islas restantes. Hay que articular un sistema que permita la presencia territorial y que permita compensar adecuadamente esa situación poblacional. Bien, ¿y no hubo precipitación por parte del presidente Adán Martín en acelerar precisamente el cambio de estatuto, la modificación de estatuto? Es decir, se lo voy a plantear de otra forma. ¿Es importante para la ciudadanía ese cambio de estatuto, para la ciudadanía canaria? Yo creo que si usted hace esa pregunta hace 8 meses, seguro que muchos le hubieran contestado que sí, que hubo precipitación. Pero hoy, en junio de 2005,
cuando acaba de alcanzarse un acuerdo en la Comunidad Valenciana, cuando en esa misma dirección camina la Comunidad Andaluza, cuando el presidente Maragall en Cataluña ha dicho que va a poner el estatuto, su propuesta estatutaria en septiembre en las Cortes Generales. Plantearse eso aquí ya no tiene ningún sentido, la respuesta está dada solo con esto. Con los hechos. Yo creo que lo importante, como usted decía antes, para la gente que nos escucha, la gente que nos ve, es que sepan que el estatuto es una constitución, la constitución de nuestro autogobierno, qué es el gobierno, qué es el parlamento, cuáles son las instituciones públicas canarias, los cabildos, los ayuntamientos, que seamos capaces de articular el territorio de Canarias, las 7 islas, el mar que nos rodea, el mar que separa y une a las islas es hoy un mar internacional. Estamos reclamando que el mar que se queda encerrado en el perímetro exterior de todas las islas sea un mar de competencia, de que sea primero territorio canario, que tengamos competencia sobre él, sobre la pesca, sobre el control de los vertidos, sobre muchas cosas, respetando lógicamente el derecho internacional del mar, los derechos de paso inocente de los buques y demás convenciones internacionales, respetando eso. Pero hay que hablarle también a la gente de que tenemos que cogestionar nuestros aeropuertos, que son nuestras vías. Nosotros no podemos salir de aquí sino por puertos y aeropuertos. Tenemos que tener capacidad de decisión sobre puertos y aeropuertos. Hablar sobre inmigración. No puede ser que en este momento entren los inmigrantes, ya sea por los aeropuertos, ya sea por vías de patera, y que al final Canarias tiene que prestar los servicios a esas personas que nos entran y no tenemos ninguna competencia en el control de fronteras. Y podemos articular un sistema donde el Estado tenga la responsabilidad principal, pero donde Canarias participe en la concesión de los permisos de residencia y trabajo de extranjeros. Tenemos que, en definitiva, dar una respuesta a la sociedad canaria del siglo XXI, y eso se hace en el estatuto, porque cuando la gente le habla del estatuto parece que le hablan una cosa abstracta, algo que desconoce, pero si se le explica qué es lo que contiene el estatuto y para qué sirve, pues empezamos a apreciar la importancia de modificar el estatuto. Sin duda, y hay que leerse el estatuto. También algunos políticos tendrían que leerse el estatuto y de paso la Constitución. Bien, don José Miguel, se nos ha ido el tiempo, fíjese usted, y hay cantidad de cosas que a mí se me quedan en el tintero, con lo cual yo le voy a rogar que en un futuro, pasado un tiempo, cuando ya usted esté en la consejería, ya está, pero bueno, cuando ya esté, digamos, avanzado el periodo de estos 2 años, o por lo menos pasados unos meses, les volveremos a rogar que acceda pues, a otra conversación donde ya analizaremos algunos de los puntos que usted ha prometido hoy, ha anunciado hoy, y donde haremos la valoración de su paso por la Consejería de Presidencia y Justicia. ¿Usted quiere agregar algo más? Bueno, yo primero agradecerle la invitación. No hay que, lógicamente esto no es un tema sino de programar agendas. Yo creo que ha sido también es verdad que cuando uno hace entrevistas, el formato de las entrevistas facilita, una entrevista como la que usted ha realizado, facilita mucho el que podamos hablar con profundidad de asuntos, y estoy dispuesto dentro de unos meses a poder hablar de estos asuntos, de cómo van, porque en definitiva yo creo que los canarios y las canarias, los ciudadanos de las islas, esperan respuestas concretas a los problemas concretos, y eso es lo que vamos a intentar hacer desde el Gobierno de Canarias. Pues muchísimas gracias, don José Miguel. Sí, la ciudadanía pide diálogo, pide, digamos, estar cercana a sus gobernantes, que sus gobernantes no esperen a los 4 años para las campañas electorales para hablarles a la cara, sino que les hablen con frecuencia, etcétera. En la medida en que usted siempre ha sido accesible a ese estilo, y ahora se llama talante. Bueno, pues hay que agradecérselo y vamos a estar aquí. Mientras tanto, vamos a desearle suerte. Muchas gracias. Vamos a desearle suerte, y ya no solo por cortesía hacia usted, sino por el egoísmo y el beneficio de todos los isleños de las 7 islas. Muchas gracias. Bien, nos despedimos de ustedes, como siempre, hasta un próximo programa, deseándoles que sean felices en la medida de lo posible.